Esto ya se está grabando, vamos a pararlo. La idea de la clase de hoy es que, bueno, vayamos avanzando en los temas de la materia, podamos abordar el nacimiento de la filosofía de Colli, y para eso yo les propongo que sea esto un poco eh, una, una. Espérenme un segundito que tengo un tema acá. Fijar. Ahí estoy. Para eso les propongo que estén, digamos, con las camaritas prendidas, así yo siento que le hablo a alguien, siento que no estoy hablando solo en mi casa a una computadora, como viene sucediendo en los últimos 2 cuatrimestres. Este ya va a ser el tercero en el cual estamos en esta vía, y por eso mismo les digo y les pido, les digo desde ahora, que yo no le voy a dar mucha bola al chat, porque veo que ahí sigue activo, que se siguen llegando mensajes y todo, que traten de si en algún momento yo digo algo demasiado oscuro, demasiado misterioso, demasiado complicado, o que simplemente no me escuchen bien, o hubiera un problema técnico, intervienen, me paran y me hacen la pregunta que sea que me tengan que hacer. Más allá de eso, yo quería preguntarles, como para ir calentando motores, como para ir entrando en el asunto, si tienen alguna duda, alguna cuestión en relación a los temas que vimos con el profesor Wiener la clase pasada, la presentación conceptual que se dio la clase pasada. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Hola, ¿me escuchas bien? Sí, Carlos, perfecto. Perfecto. Yo tengo una duda, en realidad más que nada es en el momento de abordar a leer los textos. Sí, Tengo un problema en donde no los logro comprender. O muy sea, sé bien. por dónde quieren ir, es más, tipo, tengo voluntad de leerlo porque estoy tratando de leer 2 o 3 veces y no los termino de comprender en general. O sea, no sé Perfecto. si es como que si van por un lado y después como que van para el otro sobre los dioses y todo eso. No sé si es como, quisiera saber si hay como un tipo o algo, ¿viste? Antes de leerlo, como ya ponerlo a pensar, ¿viste? De cómo leerlo, tratar de leerlo de una forma o tratar de entenderlo, no sé, más conceptualmente. No sé cómo se maneja en eso, Bien, para leer los textos más que nada. sí. Gracias igual, ¿eh? No hay un gran tip de lectura, digamos que deberías entrarle. El tema de que no haya comprensión o que no termines de entenderlo, podríamos decir que desde que estamos estudiando estos temas nosotros estamos un poco en la misma. Estamos tratando de terminar de entenderlos. Lógicamente, además, estos temas son particularmente temas que deberían a nosotros posicionarnos en un lugar en el cual no nos deje cómodo o no estemos atados a lo que es una lectura regular, una lectura típica como puede ser de un manual, ¿no? De un texto un poco más dócil, más escolar, si se quiere, porque de algún modo lo que buscan estos textitos es lanzar algunos interrogantes serios respecto de lo que en definitiva nos constituye, de lo que en definitiva venimos siendo, o de lo que en definitivamente son estos sujetos conceptuales que nos van a terminar o con los que vamos a intentar hacernos algunas preguntas, ¿sí? En ese sentido, Carlos, yo voy a tratar de dar algunas pistas de por dónde van los textos, a qué le vamos a dar más relevancia o a qué entendemos que es a lo que Colli le da más relevancia y nos interesa que tengamos claro, ¿no? Así que, lógicamente, las clases van a servir para eso, y vamos a ir dando pautas de conceptuales de todo eso en las clases. No sé si alguno más tiene alguna otra observación, algún interrogante que sea más directamente de los contenidos, ¿no? Yo, ¿No? más que nada para preguntar, Sí, tipo, si vamos a leer Nietzsche en algún momento, porque creo que todo el texto es como
medio debatiendo, discutiendo con Nietzsche de todo esto de los dioses y todo eso, y la verdad que no sé Bueno, si requiere lectura de ese filósofo antes de entender. Para mí me pasó lo mismo que, no me acuerdo quién habló recién, pero que hasta que no leí algún tipo de resumen sobre los textos de Nietzsche no entendía mucho, ah, no me pude meter mucho en el texto. perfecto. Bien, no, bueno, me voy a meter directamente en los temas porque lo que estoy observando es que ustedes ya están haciendo referencia a los temas que vamos a hablar hoy, y mi pregunta iba más para ver qué era lo que tenían si tenían algún interrogante en relación a la clase pasada, ¿no? Y hoy vamos a estar hoy vamos a estar hablando un poco de efectivamente este texto que ustedes deberían haber estado leyendo o que han venido leyendo o han intentado leer, han intentado entender y no han podido, que es el nacimiento de la filosofía, que es un texto con el cual nosotros nos tratamos de dar una idea de aquella subjetividad tan ajena a nosotros, tan lejana, y al mismo tiempo tan fundamental para entender nuestra subjetividad, que es la subjetividad arcaica, ¿no? El bicho griego, como le decíamos en la clase pasada, que se hacía esa pregunta, que era una pregunta, si se quiere, de orden más bien estético, más bien contemplativo, que era como un gran qué, como un gran asombro, como esa primera voluntad de conocimiento del sujeto en el mundo, ¿no? Del mortal, de, de, del individuo, ¿no? En el mundo. Contemplaba su entorno de repente y decía, what the fuck, ¿qué es todo esto? ¿Cómo funciona la cosa? Y desde esa perspectiva vamos a tratar de adentrarnos en un mundo que es para nosotros totalmente ajeno, totalmente extraño, porque si nosotros vamos a decir mucho, bueno, los griegos esto, los griegos lo otro, y lo que suele sucedernos a nosotros es que nos imaginamos ñatos como nosotros cuando pensamos. Cualquier proyección en relación al pasado empezamos a pensar con nuestros conjuntos de conocimiento, con nuestros conceptos, con nuestro mundo conceptual, llevamos nuestro sistema de pensamiento como si fuera un ropaje, y nos vamos hacia allá y ponemos a un griego a alguien que sea similar a nosotros. Y bueno, ya les adelanto que cuando nosotros decimos griegos tienen que imaginarse cosas como personas que tienen brazos que les salen en el pecho, que tienen 5 rodillas, personas que tienen 8 cabezas, no sé, lo que quieran imaginarse para pensar algo radicalmente distinto a lo que somos nosotros. Y de la misma manera que tenemos que pensar que los griegos son como sujeto de conocimiento algo totalmente ajeno y distinto a nosotros, también tenemos que pensar que su mundo y todo lo que ellos conocían es totalmente distinto a lo que es nuestro mundo y a todo lo que podemos predicar de los objetos que nos rodean. Y desde esa perspectiva vamos a tratar de ir hacia algo, a hacer una tarea que es tan difícil como en definitiva terminar de entender este texto, que es necesario que no entendamos en un punto, o es un buen signo que no entendamos en la medida en que trata temas que son extremadamente ajenos, o vamos a ver algo más bien, si se quiere, que alude a una subjetividad que estaba formada de una manera totalmente distinta a la nuestra. Nosotros somos seres filosóficos, seres que transmiten su conocimiento a través de la escritura. ¿eh? Eh, y en ese sentido, decirles que para reforzar esta cuestión de que comprender o entender, en este caso, este texto no es algo sencillo, o no es algo a lo que el texto esté apuntando directamente, ¿no? Una cosa, si bien nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más escolar posible, tratar de hacer un cuentito, tratar de hacerlo de la manera más didáctica posible, nosotros deberíamos, o deberían ustedes como lectores, a la hora de encarar el texto, sentir una gran desconfianza en un punto en relación al propio libro, ¿no? Porque si lo vemos, el nombre del libro es El nacimiento de la filosofía, y cuando
generalmente nos encontramos con un libro de texto, lo que pretendemos como lectores es que, de algún modo, el título nos adelante algo del contenido, o vamos hacia él pidiendo que ese título nos relate, o creemos o imaginamos que el nacimiento de la filosofía, de repente, bueno, parece, Colli acá nos va a contar una historia de la filosofía, cómo nace, en qué momento, quién la inventa, cómo viene la mano. Pero, ni bien abrimos el libro, después yo les voy a contar bien quién es Colli y todo eso, pero es importante porque ustedes empezaron hablándome de esto, de entender. Ni bien abrimos el libro, aparece, es importante leer todo en los libros, ¿no? Aparece estos 3 puntos suspensivos y dice, el rey templo, Apolo, el avieso, ya aparece un personaje fundamental en todo este tema. Apolo, el avieso, capta la visión a través del más directo de los confidentes. La mirada que conoce todas las cosas. Las mentiras no las aprende. Ni Dios ni hombre le engaña. Con obras, ni con designios. Ahí ya tenemos, por lo menos aparece un personaje, digamos, al que le vamos a tener que prestar un ojo, que es Apolo, y ahora vamos a hablar con un poco más de detalle de eso. Vemos que se hace referencia a un templo, a una visión, y que esa visión que se capta se transmite a través de el más directo de los confidentes, que es la mirada que conoce todas las cosas. Parece que Apolo tiene esa mirada que conoce todas las cosas. Igualmente esto se los digo yo, que tengo el diario el lunes, ¿no? Pero encarándolo de una, la verdad es que no se entiende nada. Y después, el primer capítulo encima se titula La locura, la fuente de la sabiduría, que va a ser básicamente lo que vamos a estar hablando hoy. Cómo es que alguien llega a titular, o cómo es que Colli llega a titular el capítulo, algo que a nosotros nos parece sumamente desconcertante, ¿no? Un mundo, imagínense para nosotros hoy, y por eso vuelvo a hablar de esto, de la genialidad absoluta que hay en relación a estos bichos griegos, al hombre arcaico respecto de nosotros en la actualidad. Imagínense a alguien hoy produciendo conocimiento científico, produciendo conocimiento útil, válido, académicamente hablando, que no estuviera en sus cabales, que no sea una persona cuerda, alguien que esté diagnosticado como loco, pongámosle, ¿no? Hoy en día la locura es un invento más moderno, pero suponiendo alguien que tenga algún desborde, una exaltación, un momento maniático, como vamos a ver que tienen estos personajes. La locura, la fuente de la sabiduría. Entonces ya también el título resulta desconcertante en la primera hoja para nosotros los modernos, porque generalmente cuando se trata de conocer, no le preguntamos a quienes consideramos, o a los que se consideran locos, qué es lo que hay que hacer, o cuál es la mejor decisión para tomar políticamente hablando, cuál es el bien para nuestras comunidades, y esas cosas en nuestra sociedad no se toman las decisiones de esa manera, y no se conoce el mundo a través de la ebriedad, la locura, sino más bien desde la sobriedad y la cordura. Y eso no es todo. Para mayor desconcierto, decíamos que el título era El nacimiento de la filosofía, y en el primer renglón, si me siguen con el texto, los que lo tengan ahí a mano, dice los orígenes de la filosofía, o sea, el título que venía a explicarnos, que es el nacimiento de la filosofía, los orígenes de la filosofía, y por tanto, de todo el pensamiento occidental, y ahí ya nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa fundamental para encarar la gravedad de todo lo que vamos a encarar, que es que cuando decimos filosofía, decimos la piedra basal de todo el conocimiento de Occidente, y de todo nuestro conocimiento en general. Entonces, los orígenes de todo nuestro conocimiento en general, o de la manera en la que nosotros conocemos el mundo, y por lo tanto el nacimiento de la filosofía, es un misterio. Con lo cual, no lo podemos conocer. Con lo cual, el título del libro, al primer renglón, lo dejamos clausurado. No podemos
traspasar ese misterio. Hay algo a lo que podemos quizá, o vamos a intentar, hacer alusiones. Vamos a intentar reconstruir los pequeños fragmentos que nos llegan, tratar de hacer un esfuerzo, y en ese sentido van a aparecer las referencias a Nietzsche que los compañeros estaban haciendo, porque parece ser que Nietzsche hizo un esfuerzo parecido al que vamos a tener que hacer de la mano de Giorgio Colli, para ver cuáles son las potencias que confluyeron y que dieron lugar a este fenómeno expresivo, extraño y loco, a este género literario nuevo, que fue la filosofía, y que cambió radicalmente para nosotros el modo de conocer y de percibir el mundo, y fue un parteaguas absoluto para el conocimiento occidental, y para la historia del pensamiento, si se quiere. ¿Se entiende hasta acá un poco algo? ¿Sí? ¿Se entiende por lo menos? Yo no escucho bien el audio. Ah, No sé si los demás ¿los demás se escuchan bien? Sí, se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, Sí, se escucha bien. Se escucha bien. buenísimo. Si hasta acá venimos de la mano, venimos juntitos, y nos damos cuenta de la gravedad del asunto, o del esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Porque en definitiva, para ir hacia aquello que está, digamos, vamos a encarar un fenómeno que nos constituye, o vamos a ir hacia atrás de un fenómeno que de algún modo nos determina y nos define en lo que somos, nos define constitutivamente a nosotros como occidentales, como individuos en la modernidad. Y parece ser que para ir hacia ahí, entonces, habría algo de nosotros que tendríamos que arrancar, habría algo que tendríamos que perder, algo de nuestra subjetividad debería quedar atrás. Deberíamos sacarnos la vestidura, arrancarnos los ojos, porque nos va a pasar como les pasaba a los etnógrafos en los años 60, si no me equivoco, Malinowski o cualquier otro, que cuando de repente van hacia un objeto de estudio y quieren estudiar una determinada comunidad o lo que fuera, nada, todo lo que ven es algo que ellos mismos traen, ¿no? Es un gran problema del conocimiento en general, del método científico en general. Siempre vamos y en realidad lo que estamos llevando hacia el lugar que vamos es una parte de nosotros, una parte de lo que es lo que somos nosotros. Y bueno, en este caso el esfuerzo es desembarazarnos de toda esa forma de pensar filosófica y tratar de pensar en una época prefilosófica. Y en ese sentido voy a aludir a algo que creo que todos en el secundario, también en el CBC o en la formación informal, deben saber, que es la etimología de la palabra, ¿no? ¿Quién me puede, o quién me podría decir qué es la etimología de la palabra filosofía? Digamos, que ¿saben qué quiere decir filosofía? Amor por la sabiduría. Amor por la sabiduría, muy bien. No vi quién hizo el aporte, pero muy bien. Filosofía, exacto. Filo, amor, sofía, sabiduría. Lo que nos va a decir Colli es que la filosofía es una invención básicamente de Platón. Platón inventa la filosofía en una época en la cual lo que parece que no había más era sofía, era sabiduría. Ya no había más sabios. Pero de lo que habla en sus diálogos, en esa especie de dramaturgia especulativa que son los diálogos de Platón, los cuales nos vamos a meter después, más adelante en la cursada, es de una evocación, aquella época dorada, digamos, de los sabios. Sabios que lógicamente no transmitían lo que sabían a través de la escritura. Por eso, cuando hablamos de filosofía, hablamos de una reforma expresiva, a partir de la cual se empiezan a transmitir el conocimiento de manera escrita.
para nosotros hoy es como fundamental, ¿no? Nuestra formación está dada a través de, no la tradición oral que había en esa época, sino a través de la escritura. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a interpretar que amor a la sabiduría es un querer de algo que ya no se tiene. ¿Está bien? Lo que no hay más es sabiduría. Solo nos queda quererla, solo nos queda tratar de hacerle un filo, solo nos queda tratar de ver los modos a través de los cuales podemos perseguirla, aquella sabiduría perdida, ¿no? Y desde esa perspectiva, todo lo que hay hacia nosotros viene a ser un camino de bajada. Digo, la lectura que vamos a hacer nosotros acá, la lectura de Colli, y si se quiere también la lectura de Nietzsche y de una gran tradición en ese sentido, es que para acá no hay evolución, no hay camino en escalera, nosotros no estamos yendo en un desarrollo hacia algo mejor. Si se quiere, esto no, es de chato para abajo la cosa, digamos. Lo que sí vamos a notar o de lo que vamos a dar cuenta es de que pareciera ser, o las cuentas nos dan, como que hubo un momento en el que hubo un contacto, que hubo una posibilidad de un conocimiento diverso, que hoy ya no estaría, o que a partir de ciertos fenómenos se va a ir dando un declive, una decadencia, una especie de humanización del logos. Vamos a contar un poco lo que es la historia del logos. El logos es palabra, es pensamiento. Como el logos en un primer momento va a aparecer ligado a una religiosidad, como el logos va a estar ligado a un fondo religioso, o si se quiere, le podemos denominar, también a veces decimos nosotros, fondo oscuro, puchero cósmico, y cómo se va a ir desligando de ese fondo religioso y se va a hacer cada vez más humano, y va a empezar a ganar cada vez más autonomía, gracias a la escritura, entre otras cosas, o fundamentalmente. Y ya luego de eso va a tener una autonomía y va a dejar de participar y va a dejar de tener contacto con la matriz, porque vamos a ver que la matriz es religiosa. Vamos a ver que la matriz está ligada a el personajito que aparecía ahí, en primer lugar, que era Apolo, ¿sí? Entonces, nada, atender a una reforma expresiva que a nosotros nos constituye, y tratar de ir hacia atrás. Pensar en un momento en el cual no había esta tradición oral falsificada a través de la literatura, ¿no? Porque si vemos los diálogos son en realidad una tradición oral, una discusión pasada dramatúrgicamente a una forma escrita. Pero nuestra interpretación de eso es necesariamente filosófica, porque nosotros somos seres filosóficos. ¿Se entiende más o menos hasta ahí la introducción de la introducción de la introducción que hice? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces no hay más sabios, che. No hay más sabios, no hay más sabiduría. Por eso, a partir de ese momento, como gesto político, en el cual después vamos a ahondar, Platón necesita erigir a la filosofía y a los filósofos como quienes tienen la labor de acercarse de lo más que puedan a aquel momento glorioso, ¿no? Previo. Y ya para ir encarando un poco cuáles son los registros, qué es lo que nos queda, qué es lo que hay cuando nosotros vamos a buscar en una investigación, qué es lo que hay detrás del surgimiento del conocimiento occidental, qué es lo que hay en los orígenes, entre comillas, de la filosofía. Bueno, parece ser que oficialmente podemos decir que Tales y Anaximandro, registros previos, ubican el surgimiento de la filosofía vinculado a ciertos cultos también orientales, egipcios, tratan de trazar vínculos entre una tradición y la otra. Se busca obviamente también en todo lo que era la tradición oral del mito, de la poesía,
de la cual alguna alusión también vamos a ir haciendo, alguna vinculación, pero lo que nos propone o lo que nos dice Colli es que para poder estudiar el nacimiento de la filosofía deberíamos hacer, o la maniobra más adecuada, sería una análoga a la que hizo Federico Nietzsche cuando estudió un fenómeno tan decisivo y tan fundamental para una comunidad, para la cultura y para la dinámica de una comunidad, y para entender la visión y la experiencia y el conocimiento de la comunidad griega, como fue el nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia es un libro, es el libro a través del cual Federico Nietzsche de algún modo valida los papeles para ser profesor en Viena, y es como, si se quiere, es la gran tesis de él. Después se dedica a escribir un montón de otros libros, digamos, mucho menos sobrios, si vale la expresión, pero básicamente lo que analiza, al analizar la tragedia Nietzsche, se encuentra con la manifestación de dos entidades fundamentales que tienen lugar, o a las cuales son evocadas en ese gran escenario en el cual se juega la vida de la comunidad griega, que son Apolo y Dionisos. Apolo y Dionisos. Y básicamente en el nacimiento de la tragedia se encuentra con estas, obviamente no tiene una documentación amplia con la que se encuentra, sino que a través de estudios arqueológicos, a través de museografía, a través del acceso que puede tener a cierta documentación fragmentaria que hay sobre la época, tiene ciertas imágenes, ciertos conceptos, y comienza a interpretarlos como símbolos. Y a partir de esa conjunción y ese estudio, lo que hace Nietzsche es como una especie de interpolación, ¿no? Traza una suerte de línea, y trata de comprender cuál es la relación que hay entre Apolo y Dionisos en ese momento. Y ese sería el ejercicio al cual nos invita a hacer Giorgio Colli en este librito que es el que estamos encarando, digamos. Y lo que nos va a decir además Colli es que esa cultura, que es la cultura en la que surge el conocimiento de Occidente, también a la hora de hablarnos, a la hora de irnos hacia el momento prefilosófico, nos vamos a encontrar con estos dos mismos muchachos, tanto con Apolo como con Dionisos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Una pregunta, profesor. Sí. Cuando habla de la interpolación, ¿es cuando el autor habla de que uno es bueno y el otro es malo, eso? No, ¿A eso se refiere? Bueno y malo son problemas nuestros. En ningún momento Colli dice bueno y malo sobre nadie, ¿no? Digamos, lo que hay es que nosotros, ahora lo vamos a encarar, hay una interpretación que hace Colli, que hace Nietzsche en relación a la tragedia, y Colli nos va a proponer que estos sujetos van a tener roles diversos según su lectura, y va a cuestionar de algún modo a su maestro. Nosotros hay que tener en cuenta que okay. Colli fue, junto a Massimo Montinari, el albacia del archivo Nietzsche, es quien tiene las traducciones, el ordenamiento oficial de toda la obra de Federico Nietzsche, es el que la cuidó y la curó y la protegió. Incluso J8 ha ingresado a la sala de espera. Bueno, qué sé yo. Es el que, gracias a quien tenemos la versión canónica de la obra completa de Federico Nietzsche, y es a partir del cual se hacen todas las traducciones, ¿no? Giorgio Colli, abogado, su tesis de grado fue sobre Platón, y después se dedicó al estudio de filosofía del derecho, pero más bien ligado a la filología. Y en ese sentido, en este caso sí, lo que nos va a hablar Colli, digamos,
o lo que va a retomar, es que a la hora de pensar o a la hora de irnos hacia el fenómeno que es el precedente directo del teatro, digamos, lo que hace Nietzsche, o sea, que es la tragedia, el precedente directo del teatro, lo que hace Nietzsche es ver que el conocimiento, que la sabiduría de algún modo, que la comprensión de la visión total del mundo, estaba del lado de Dionisos, estaba del lado de este dios que podemos identificar como el dios de lo sobreabundante, lo extralimitado, el dios de la embriaguez, el dios de la inmediatez. Y le daba a Apolo un rol, digamos, que de lo representado, de lo que es la apariencia del arte estético, como una especie de brillo, de una cosa como como un envoltorio, digamos. Como que Apolo no tenía una consistencia, una consistencia o una potencia como la que tenía Dionisos. Si bien los dos estaban, Dionisos vendría a ser lo no manifiesto en la exposición trágica, y Apolo vendría a ser lo que se manifestaba en la exposición trágica, lo que podíamos ver, porque Apolo está ligado a la luz, digamos, a lo que se representa, a lo que se aparece frente a nosotros, de algún modo, frente al quien percibe. Lo que dice Colli es, bueno, en realidad lo que estaba haciendo Nietzsche era poner en Grecia a un Schopenhauer que nunca estuvo. Nietzsche en ese momento estaba muy compenetrado con su formación schopenhaueriana, en la cual hay una división entre voluntad y representación, identificó al principio metafísico que se encuentra detrás de todas las cosas del mundo, incluso de todos los individuos, con Dionisos, y puso al conocimiento del lado de Dionisos, puso a la sabiduría del lado de Dionisos, y a Apolo le dejó un rol más bien, digamos, accesorio, del dios plástico de la representación, pero el dios del juego, ¿no? Una cosa medio musical, alegre, pero lo que dice Colli es, se olvidó de toda una parte de Apolo, que es esa parte cruel, que es la parte terrible, y que es la parte en la cual Apolo, nos va a decir Colli, tiene una preeminencia. Y más que nada cuando hablamos de filosofía es importante que entendamos que Apolo va a tener una preeminencia sobre Dionisos, porque Apolo es también, como es el dios de lo que se representa de algún modo, como es el dios de la luz, también es el dios de la palabra. Entonces es fundamental para nosotros que estamos tratando de ir hacia la génesis, hacia el momento en el cual tiene la matriz el conocimiento occidental, rastrear al dios, ver de qué lado está el de la palabra, porque Dionisos, de algún modo, nos va a hablar de la embriaguez, de la inmediatez, del erotismo, de una cosa que no se representa necesariamente. En cambio, en Apolo sí se da la palabra. Y por eso, digamos, dice, hay una dualidad en el símbolo de Apolo que Nietzsche no está viendo, dice Colli. Y esa dualidad es la misma dualidad del propio símbolo de Apolo, y yo acá les voy a compartir una pantallita, y vamos a hablar un poco de los símbolos. Díganme si se ve. Es un PowerPoint. ¿Lo ven? Aparece negra la pantalla. ¿Aparece negra? Sí. Ahora Sí, voy de antes se vuelta. veía. Ahora voy. Volvemos a intentarlo. A ver ahora. Ahí está. Ahora sí. Se ve en pantalla completa. Hay un librito. ¿Puedo hacer una consulta antes de entrar en el PowerPoint? Sí, dígame. Consulta. Igual el PowerPoint es para mostrarle la imagen que estaba acá, pero dígame. Sobre, ¿qué sería el concepto de sabio?
o es muy, como es muy grande el concepto. Más o menos para entender a lo que él quería llegar a que se sepa la sabiduría. Sabiduría. Me enteré. No, está Sabiduría. bien. Bien. Es muy buena la pregunta, es muy buena la pregunta. De algún modo, sabio es el que tiene... sabio es... te puedo nombrar algunos sabios. Podemos decir que Heráclito era un sabio, Parménides era un sabio. Lo que nosotros hoy conocemos como filósofos presocráticos eran sabios. Zenón de Elea era un sabio. Personajes que vamos a ver un poco más adelante en el libro. Esos eran sabios. Son quienes tenían un contacto, una participación con el fondo religioso, que de algún modo cachaban algo que para los mortales en general es imposible de cachar, y es gracioso que lo diga porque es algo que es imposible, con lo cual obviamente ninguno de nosotros está exento de eso, ninguno lo conoce realmente, pero sería como el que tiene la visión de la vida, una visión plena de un conocimiento absoluto de la fuerza que constituye la vida, aquel que sabe cuáles son los principios metafísicos a través de los cuales se da la vida, y alude a ellos de algún modo. Pero la pregunta es notable porque en realidad nosotros no podemos no aludir a eso si no es filosóficamente. Entonces estamos medio siempre con la pérdida, estamos siempre jugando en pérdida. O sea, el sabio entendemos que es quien tiene un contacto inmediato con la vida, y que es consciente de ese contacto inmediato con la vida, quien tiene una polaridad racional tan grande que puede refrenar el apetito de la vida que habita en él, de algún modo, o que puede dar cuenta de ese apetito que lo hace mantenerse con vida, ¿no? Un poco, algo así diría yo, pero estoy un poco improvisando, te quiero decir, Carlos, no estoy como tratando de ir intuitivamente a responder algo que está bueno ponerse a pensar. Está bueno ponerse a pensar porque si no pasamos y decimos, bueno, es algo que ya no está más. Ok, sí, es algo que ya no está más, bueno, tratamos de ver a qué hace alusión Colli cuando nos habla de sabios. Es lo que académicamente se llama filósofos presocráticos, pero es problemático decirle filósofos, porque no existía la filosofía cuando ellos estaban ahí discutiendo, como aparece en los diálogos de Platón, estos personajes, o como aparecen los fragmentos de Heráclito después. Son como los brahmanes hindúes, o los chamanes, son personas que, los brujos, no sé qué otra referencia, o sea, sí, digamos que son los representantes de la cultura, y a la cultura en el sentido del contacto con la vida de una comunidad y en todas sus expresiones. Yo había leído, perdón que me interrumpa, pero había leído en una parte del libro que no me acuerdo bien quién lo decía, pero Sí. que decía que los sabios eran aquellos que no se dejan engañar. Totalmente, sí. Me llamó como muchísimo la atención, porque obvio que nadie se quiere dejar engañar, ¿no? Pero era como que, sin embargo, sus teorías van cambiando, entonces, ¿era un engaño lo que antes ellos pensaban? O no sé. Digamos, No sé, me llamó la atención está muy bien, Eugenia. Está muy bien, Eugenia. Digamos que los sabios son los que no se dejan engañar en la medida en que conocen el gran engaño. El gran engaño es el que estamos inmersos todos, todo el tiempo, por creernos el mundo que nos rodea, que es una ficción. Sí. La fractura metafísica que nos señala este libro es que hay un mundo celeste, un universo celestial, que es el mundo de los dioses. Ahí está la verdad.
nuestro mundo es un mundo, digamos, caído de ahí, es un mundo que es un reflejo en el espejo de eso. Se desprende de ahí. Y nuestro mundo es, digamos, una ficción, digamos, es una apariencia. Entonces, es gente que es consciente de la apariencia de todo lo que nos rodea y de todo lo que podemos predicar de lo que nos rodea. Y en esa medida tienen algún tipo de contacto, o parece ser que tenían algún tipo de contacto directo con el gran principio de todo, con la indivisa divinidad existente en todas las cosas, existentes tanto en el impulso que hace crecer una flor, como en la infinita y eterna fuerza que hace que haya olas que golpeen contra las piedras en las playas, como la fuerza que hace que me crezcan las uñas y me las tenga que cortar una vez por semana, o que hace que mi corazón siga latiendo, o que sin que lo piense yo esté respirando y no pueda decidir dejar de respirar. Ese tipo de cosas a las que es muy difícil no aludir de algún modo un poco poéticamente, serían a las que esta gente, o de las que esta gente estaría muy empapada, muy grosamente empapada, al punto de que no sería posible engañarlos, porque conocerían del gran engaño. ¿Sí? Por eso Homero, y esto es un spoiler, pero Eugenia ya lo leyó, Homero se muere cuando lo engañan, o cuando se deja engañar. No creo que lleguemos hoy, pero Homero se deja engañar, pero como es sabio, se le va la vida en ese engaño, porque él no podía. Es cuando el libro habla de los enigmas, ¿no? Sí, eso no creo que lleguemos, pero vamos a tratar de aludir un poco a eso. Pero yo quería mostrarles, ¿algún otro va a meterme en algún otro problema? Estoy dispuesto a entrar. Me gusta. A mí me había generado, así como a los chicos les generó intriga o ver para qué lado iba, era el tema de cómo siempre gira la relación entre hombre-dios y esa dualidad que por ahí siempre está la parte humana y la parte Dios, a veces en el mismo ser, y cómo esos dos componentes juegan para las decisiones que toman en cada una de las situaciones con respecto al engaño y todo ese tipo de cosas. Sí, es interesante. Sí, siempre hay una relación de algún modo de juego de violencia, todo lo que vamos a ver. En todo hay una relación de vida y de muerte, y de juego y de violencia, digamos, y hay crueldad, más que nada muñecos del destino, ¿no? Somos juguetitos. El Dios y el hombre se envidian mutuamente. El Dios, el hombre envidia la eternidad, estar fuera del tiempo, estar fuera del espacio, envidia las posibilidades de los celestes, que son humanidades ampliadas, expresiones, ¿no?, paganas. No tenemos que pensar en el Dios que nosotros conocemos más como judeocristiano, ¿no? Son cosas muy distintas los dioses paganos de los griegos. Y los dioses de algún modo también envidian no participar de una mortalidad. Los dioses envidian no estar en el tiempo y en el espacio. Y por eso también se divierten, ¿no? Los hacen. Si ustedes ven la guerra de Troya, si ustedes reflexionan un poco sobre la lectura de la Ilíada, en la que aparece la guerra de Troya, van a ver la participación permanente de los dioses, no solamente poniéndose de un bando y del otro, sino divirtiéndose, fundamentalmente Zeus, queriendo que todo eso ocurra, porque él quería, en definitiva, hacer un gran espectáculo de esa gran matanza y de esa gran guerra entre mortales. Y de algún modo también los mortales le pagaban su tributo a los dioses haciendo la guerra. Pero bien, es muy larga la relación entre los dioses paganos y la
y los hombres, yo recomiendo que lean el texto de Bernard, si están interesados en eso. Eras una vez los dioses, el hombre, los dioses, el mundo. Fíjense bien el título, no me acuerdo el orden de los conceptos, pero es un texto muy, muy lindo, está en la bibliografía, creo que está para que lo puedan ver en el Drive. Y son los cuentos que Bernard le contaba a su nieto antes de irse a dormir, con lo cual están contados de una manera muy, muy amistosa. Y si quieren algo más cachondo, más potente, pero igual otro también es potente, pero este es como fuerte. Está Las bodas de Cadmo y Armonía de Roberto Calasso, que creo que no está en la bibliografía, pero que es un texto muy, muy arriba en lo que a relación de dioses y hombres de mortales e inmortales refiere, ¿sí? Yo quiero retomar, porque si no, no voy a llegar ni a terminar de presentar a los personajes estelares y su relación, en este caso. Estaba diciendo yo que Nietzsche, o que lo que decía Colli, de algún modo que se estaba olvidando Nietzsche, es de una cierta crueldad, una cosa terrible de Apolo que está nombrado en distintos pasajes, en distintos mitos, incluso por Heráclito, y el modo en que aparece en varios relatos y en varias poesías griegas, aparece como aquel que hiere de lejos. Apolo es el que hiere de lejos, Apolo es el que destruye totalmente. Y esa cualidad está dada porque, si vemos este cuadrito que hay acá, esta pintura es un fresco de Tiepolo, Giovanni Tiepolo, un gran pintor italiano, Renacimiento, si no me equivoco. Vemos acá esta dualidad que nos señala Colli, de algún modo, que es que Nietzsche parece ser que se quedó en este aspecto que estoy señalando acá, la manito en la cual tiene la lira, ¿no? Esta especie de arpita, que es como toda la parte de Apolo, que es la parte más artística, la parte más ligera, la parte más de juego, la parte de representación de Dios, de la apariencia, de la luz. Pero si vemos en el otro brazo, lo que hay es algo que no se condice con esa herramienta, con ese instrumento, que es un carcaj lleno de flechas. Carcaj es esta mochilita que usan los arqueros. Y es que Apolo reunía las dos cualidades. Reunía la cualidad el símbolo de Apolo es la lira, pero el mismo símbolo de la lira, que es en definitiva un arco con cuerdas tensas, está el arco como arma guerrera, como arma destructora. Y en ese sentido, en esa lira hay que ver también esa terribilidad, esa manifestación terrible, destructora, que se da a través de las flechas. Las flechas no son otras cosa que las palabras. Las palabras son la manera en la cual Apolo hiere a distancia, hiere de lejos. Y eso es lo que Colli le dice, le dice a Nietzsche que está interpretando de una manera errónea, o por lo menos que no nos sirve para hablar del nacimiento de la filosofía. Cuando hablamos del nacimiento de la filosofía, Apolo va a ser quien tenga preeminencia, que tenga prevalencia sobre Dionisos, ¿sí? Yo voy a pasar una diapositiva. Estuvimos hablando un poco, los mitos son complicados para hablar de todo esto, si bien cuando hablamos de Bernard, cuando hablamos de las bodas de Cadmo, cuando hablamos de la vinculación entre mortales e inmortales, estuvimos hablando necesariamente de las poesías y los mitos. Los mitos son ensortijados de símbolos que no tienen una manera de desentrañarla unívocamente. Hay que tratar de ir descifrando la cuestión. Y parece ser que ese es el trasfondo de todo esto. Pero lo que vamos a ver
como algo común, o que vamos a ver como un componente fundamental para pensar por qué la locura es el origen del conocimiento occidental y la locura es la fuente de la sabiduría y del conocimiento, es la manía. Manía que va a estar presente en Dionisos y que va a estar presente en Apolo. En los dos. Ahora bien, ¿cómo se da la expresión de la manía? Digamos, podemos decir tranquilamente que yo ya le escribí todo en el pizarrón y después lo voy a ir desglosando. La manía del lado, digamos, que le daba más preeminencia Nietzsche, es una locura que tiene que ver con los rituales y con las características relativas a Dionisos, que tienen que ver con la música, la embriaguez, el desborde, la desmesura y la inmediatez. Orgías. Enteógenos, alteradores de la percepción. Embriaguez, gente fuera de sí. Disculpa, profe, creo que hay una chica en la sala de espera. A ver, participantes. Sí, Frigerio. Gracias. Gracias por el aviso. Bien. Ese tipo de contacto tenía lugar en los lugares de culto de Dionisios, en el lugar de culto particularmente, que era el Eleusis. En el Eleusis sucedían rituales de los cuales nosotros no podemos, justamente no hay nada que lo transmite, porque básicamente el nombre de esos rituales son misterios, y los misterios del Eleusis solo podía conocerlos quien los había atravesado, y aparentemente quien había pasado por esa experiencia podía reconocer en los otros haber atravesado esa experiencia, pero nada podía decir de eso, ¿no? Nada podía decir de lo que eran los rituales que ocurrían ahí, pero sí eran rituales que estaban más vinculados a, como les indicaba yo, las cualidades del dios, las cualidades de esta divinidad pagana, que son la música, una violencia, la inmediatez, la animalidad, ¿no? O Dioniso siempre aparece como ligado a estas criaturas mitad hombre, mitad dios, como el Minotauro, mitad hombre, mitad animal, perdón. Y con obviamente también con una vinculación a la embriaguez, ¿no? También está relacionado con quien era después Baco para la mitología romana, el dios del vino, ¿no? Entonces, también con lo inmanifiesto. Y lo que ocurría en el Eleusis no puede ser transmitido, no es un conocimiento que se pueda hacer traspasado de un individuo a otro a través de la palabra, porque básicamente esos misterios tienen que ver con un estado de embriaguez en el cual lo que ocurría, si lo vamos a ver en el librito de Colli, es algo que se denomina epopteia. Al parecer, mejor dicho, la epopteia no sería estrictamente un conocimiento, sino que sería el presupuesto del conocimiento mismo. ¿Cómo sería esto del presupuesto del conocimiento? Pareciera ser que lo que ocurría en el Eleusis era que en el deslinde entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, podemos pensar en cualquier objeto, podemos pensar en el vaso, ¿no? Para fijar un ejemplo concreto. Parece ser que yo venía tomando lo que estaba tomando ahí,
que le decimos quicreón o criqueón. Podemos pensar en un vino denso, ¿no? Un vino muy cargado, una especie de fermentación de cebada muy cargadito. Y bueno, venía tomando, y había un momento en el cual el límite entre lo que es mi individualidad y la individualidad del vaso se disolvía. Mi interioridad y la exterioridad del vaso no era tal. El límite se desdibujaba y mi interioridad pasaba a ser tanto la interioridad del vaso como de todo lo que me rodeaba y de todos los que me rodeaban. Y lo que me sucedía era que empezaba a participar de una suerte de visión de todas las cosas, de todo el entorno, ¿no? Como que el río de la existencia me tomaba y de algún modo participaba de esa corriente de manera consciente, y luego eso se iba y se convertía en una experiencia imposible de transmitir, pero que de repente reconocía quienes habían atravesado esa misma experiencia, de la cual obviamente no podía hablar, porque estamos hablando del presupuesto del conocimiento, el momento en el que se disuelve el sujeto y el objeto. Estos misterios, de los cuales yo les di recién un intento de imagen de lo que sucedía, hay un libro que hace un abordaje y que dice que los resuelve, que se llama La solución a los misterios de Eleusis. Es un libro que está escrito por unos etnomicólogos, que es gente que se dedica a estudiar la relación, digamos, de una perspectiva antropológica o etnográfica de distintas civilizaciones con enteógenos, particularmente con hongos. Entre ellos, uno de los autores, esto lo pueden googlear tranquilamente, el libro incluso creo que está disponible en Google en PDF completo, La solución a los misterios de Eleusis. Básicamente la solución, básicamente la solución no. Entre ellos está Hoffman, un hombre de apellido Hoffman. No sé si no es holandés Hoffman. ¿A alguno le suena de algún lado un Hoffman? ¿Ese apellido? ¿Ligado a algo? ¿Ligado a qué? Ahí Pablo 15 hizo un sí. Sí, lo cuento. Recientemente descubrió el efecto de una droga psicodélica. Muy bien, sí. Mientras experimentaba, tipo que tuvo una sobredosis incidental y se dio cuenta cuando volvía a su casa en bicicleta. Claro, él mismo es el que escribe el libro. Y lo escribe en base a esas experiencias. La tesis de ellos, una tesis extremadamente filosófica, una tesis que no se desembaraza de las vestimentas filosóficas, no se desembaraza de lo que ellos son, hacen un abordaje necesariamente científico, necesariamente moderno, necesariamente ligado a nuestra subjetividad, y dan la explicación de que los grandes colocones que se pegaban a la gente que iba a Eleusis tenían que ver con que el criqueón que tomaban estaba hecho con el centeno, con la cebada, y parece que los métodos de conservación hacía que hubiera un hongo, que es el cornezuelo del centeno, que se produce cuando se guarda con humedad por un tiempo el centeno, genera una molécula que es, digamos, que tiene una fórmula que después Hoffman destila y hace la diletamina de ácido lisérgico, que es básicamente el creador de, digamos, el momento en el cual él tiene este percance, en el cual después sale a andar en bicicleta, cuando logra destilar la diletamina de ácido lisérgico, que es el LSD. Parece ser que igualmente el problema es que nosotros, más allá de que el libro nos vende que está la solución a los problemas de Eleusis, a los misterios de Eleusis, en eso, el problema es que esta explicación nos deja con
a nosotros medio raro posicionado, porque por más que nosotros nos tomemos todas las pepas del mundo, o que queramos tener este tipo de experiencia mediante el consumo del cornezuelo del centeno, parece ser que hay algo que tiene que ver con nuestra subjetividad y con el contacto y con algo del ritual, del modo en el cual eso se hacía, y con algo lógicamente de la subjetividad, en la que nosotros, la relación que vamos a tener con eso justamente, no es la relación con la participación de un ritual en un templo, que nos abría la percepción a una visión nueva y distinta de la vida, sino que es una relación de consumo. Para nosotros eso es droga. Nosotros no podemos relacionarnos con esas sustancias si no es de un modo u otro más o menos terapéutico, como fármacos. No como fármacon, que es el origen de la expresión fármacon, que es un veneno y una cura en sus dos acepciones, que el Kikreón podría ser un fármacon, sino como un fármaco, como una droga. Y entonces la experiencia no termina, no llegamos a tener nosotros el contacto, no llegamos a atravesar, no se nos da la epopeia, la verdad. Pero bien, en ese lugar, o en ese trance de lo que sucede, sí. Perdón que le interrumpa, están diciendo que hay una chica en sala de espera, que se le cerró Zoom. No, ya estoy acá, gracias. No, por favor, no, el tema es que yo no lo veo, me da bronca porque no me aparece, no pasa nada. Ahí está viniendo Karina Alejandra Ruiz. Después igual esto va a quedar todo, hay una F ahí. Después todo esto va a quedar igualmente en YouTube, ya como en las otras clases anteriores. Incluso hay una versión de esto se las voy a decir así, hay una versión de esto del cuatrimestre pasado en YouTube también. Pueden tener acceso incluso a esa versión. Yo no le voy a hacer la comparación porque siempre son malas. Igual eso, Ale, tiene acceso restringido, me parece, para el curso y para nosotros. No sé si tiene acceso, pero bueno, no sé. ¿Ah, sí? Investiguen y cuéntenos. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, parece que pueden llegar a tener acceso restringido, no sé. Búsquenlo, no sé. A mí me parecía, Marian. Pero bueno. Entonces, lo que ocurría en la epopeia, de algún modo, tenía que ver con la manía, tenía que ver con la locura, porque había un trance místico, digamos, de esta exaltación en la disolución del objeto y del sujeto, pero es una locura más bien ligada a la mística, a la erótica y a la inmediatez, ¿no? Una cosa más musical. Del lado de Apolo, el culto es distinto. Y la expresión de la manía también tiene un vínculo, o expresión de la locura, tiene un vínculo con las cualidades del Dios. Cualidades más vinculadas a la palabra, más mediatas, más vinculadas a la flecha, a la profecía, a las profetas, a la poesía. Lo que ocurría en Delfos era bastante distinto de lo que ocurría en Eleusis. Delfos era un oráculo. Un oráculo. Un oráculo era un lugar a donde los griegos una vez al año desde Atenas iban en procesión. Aparentemente iban bailando y cantando. Las procesiones duraban algunos días. Iban a través de las montañas, y cuando llegaban se celebraban competencias, había tragedia, porque había un estadio, había un teatro, digamos, un anfiteatro, donde había tragedia, y además se consultaba al oráculo. Y el gran sentido del culto de Apolo era ir a consultar al oráculo. Cuando estaba llegando al oráculo, el mortal, el griego, veía una inscripción arriba del templo, en la entrada del templo,
que era una inscripción que básicamente estaba designando ya una suerte de inadecuación, una falta de comprensión, algo que si el mortal se detenía a meditar con seriedad, no hubiera sido necesario consultar de algún modo el oráculo. La frase es «conócete a ti mismo», ¿no? Es bastante popular, incluso aparecen referencias en la película de Matrix, cuando él va justamente a consultar el oráculo, ¿no? El tema es que como el hombre no se conoce, o como el mortal, para no decir hombre, le mortal, como es incompleto, como no sabe lo que es, no sabe por qué existe, para qué está en el mundo, como es limitado, a contraposición de los inmortales que son ilimitados, como no puede acceder a ese conocimiento absoluto, tiene que ir a consultar al Dios. ¿Qué debo hacer? Y el Dios juega con él. El Dios se divierte, el Dios es cruel. Cuando la persona, después de la procesión, cuando el mortal, luego de la procesión, entra al templo de Delfos, se encuentra con una pitonisa. La pitonisa está en un trance extático. La pitonisa está siendo tomada por la flecha de Apolo. La pitonisa está en éxtasis. De su boca, en respuesta a la consulta del mortal, solo salen palabras incoherentes, locuras, contradicciones. La expresión de la pitonisa es una expresión de la divinidad, pero mediada. Es una especie de transistor. La pitonisa no es consciente de lo que dice. La pitonisa lo que hace es, a través de su boca de mortal, tener un contacto directo con la flecha de Apolo, con el Dios, y transmitir eso inconmensurable, eso desbordante, esa fractura metafísica, esa palabra más allá del tiempo, esa palabra más allá del espacio, esa palabra de la divinidad que para nosotros lógicamente es inaudible, es imposible de entender. Para los mortales es un misterio, un enigma. Es enigmática, sobre todo es enigmática. Va alguien, imaginemos, ¿no? Nosotros cuántas veces nos ha pasado cosas así, no saber qué hacer frente a un evento, no saber qué estudiar, no saber en qué anotarse en la facultad, ¿no? El ejemplo más caro, ¿no? a nosotros. Vamos de repente y le consultamos, hacemos toda la procesión, ¿no? Imaginémonos, vamos hasta el oráculo y le preguntamos, ¿tengo que estudiar Derecho o no tengo que estudiar Derecho? ¿Qué hago? Bueno, la pitonisa entra en trance, ¿no? Imaginemos con efectos especiales todo, ¿no? Se le ponen los ojos en blanco, empieza a temblar, grita, gime mucho, es penetrada por el Dios. Y luego suelta palabras inconexas, incoherentes para nosotros. Dice algo como: el vaso se disuelve en los pelos del burro. Y nosotros le habíamos ido a preguntar si teníamos que estudiar Derecho o no. Entonces en ese momento el Dios cruel juega con nosotros, nos hiere a través de su palabra, nos hiere de lejos. Recibimos la flecha se clava en el pecho, no sabemos
qué hacer, juega con nuestra mortalidad, juega con nuestra limitación, y salimos consternados. Salimos consternados y desde ese momento tuvimos un contacto con el logos de aquel fondo religioso, tuvimos un contacto ritual con Apolo, eso nos deja, y de repente nos encontramos, ¿no? Imaginamos siempre, nosotros esto es algo que contamos en todas las clases, nos imaginamos que había un lugar como para reposar después de toda esa procesión y de ese momento terrible, y pedirse un trago, ¿no? Y de repente había alguien que estaba ahí, uno que siempre paraba ahí, que escuchaba a todos los muchachos, ¿no? El habitué del bar, podemos pensar, alguien que sabía de qué iba un poco la cosa de las sentencias de la pitonisa, de la pitia, del oráculo, y bueno, se acercaba y le decía, bueno, che, ¿qué te dijo? ¿Qué le preguntaste? No, le pregunté si tengo que estudiar Derecho, no. Le preguntaste si tenía que estudiar Derecho, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, me dijo una cosa, la botella. Ah, la botella. ¿Qué más? No, la botella, dijo del burro. Ah, la botella del burro. No, si es la botella del burro, lo que te proponías no. Lo que te proponías no, si es la botella del burro. Y ahí se genera como un primer impulso de ese logos, como una necesidad ya de empezar a teorizar. Y ese personaje que aparece ahí, que veíamos como el habitué del bar, es el que Colli nombra como sacerdote y lo diferencia del adivino o profeta. Sacerdote o profeta. Podemos decir que es alguien que tiene un contacto más habitual con determinada cosa indescifrable, con la expresión enigmática de la pitonisa, y le tira alguna línea, le tira alguna posta, pero por una cuestión de repetición, de estar cerca, de escuchar de oído, y de que eso genera esa consternación, esa crueldad del Dios que me deja a mí angustiado respecto de lo que me dijo, genera necesariamente una necesidad de reconducirlo hacia una teorización del asunto. Entonces ahí tenemos una distinción que nos hace Colli también, y que lo marca en relación al Timeo de Platón, que es la distinción entre adivino y profeta. Básicamente, profeta o sacerdote sería alguien que está cerca y que lo escucha, pero que no tiene contacto directo. La pitonisa sí podríamos decir que es adivina, porque además, una cosita que se me pasó un poco por alto, pero es fundamental, lógicamente todas las cuestiones en un primer momento, en esta expresión de la manía en el templo de Apolo, tienen que ver con la mántica, que es la adivinación. Lo que se le va a pedir al oráculo siempre son predicciones en relación al futuro, ¿no? Yo quiero frenar un poquitito y que ustedes me digan si tienen alguna inquietud, si me van a meter en algún problema en el que nos podemos meter juntos. Yo tengo una pregunta. Lo que leímos al principio cuando decía sobre el rey templo y Apolo el avieso, Sí. cuando dice que capta la visión a través del más directo de los confidentes, la mirada, que conoce todas las cosas, ¿ahí hace referencia al oráculo? Creo yo, ¿no? Sí, yo, el rey templo Apolo el avieso capta la visión, hoy estuvimos hablando mucho de la visión, a través del más directo de los confidentes, la mirada que conoce todas las cosas. Las mentiras no las aprende, ni Dios ni hombre le engaña, con obras ni con designios, ¿no? Ahora hablamos del engaño, qué bien, ¿no? Hablamos de la verdad y de la mentira, en definitiva, ¿no? Porque si hablamos de fractura metafísica, dijimos que nuestro mundo es una apariencia del mundo verdadero de los dioses. Hablamos de la mirada que conoce todas las cosas. Y sí, el más directo de los confidentes
podríamos decir que podría ser esta muchachita, de la cual ahí tenemos una imagen, ¿no? Esa imagen es una estatua en realidad, del éxtasis de Santa Teresa, de alto contenido pagano, Teresa de Ávila, a pesar de ser cristiana. Y ahí justamente está siendo atravesada por una flecha. Está teniendo relaciones con Dios. Con los ojitos para atrás. Sí, me gustó esa vuelta, sí. De hecho, podemos tranquilamente decir que estábamos haciendo referencia al oráculo, estábamos haciendo referencia a Delfos, o Coli nos quiere hacer referencia a Delfos, porque estuvimos rastreando con el profesor Aguirre, que quizá ustedes después lo conozcan, si no es que ya lo conocieron, y con el profesor Windows también, y no encontrábamos de dónde era esa cita, supuestamente, y aparentemente es un original de Coli, sería un original de Coli esa parte a la que hacía referencia. No sé si fue Eugenia quien fue que lo trajo de vuelta. No es claro eso, y también iba a preguntar eso, si era de como otros escritos. No lo tenemos rastreado. Mira. No lo tenemos, pero las referencias a Apolo son, nada, aparecen en varios, aparecen en Píndaro, aparecen obviamente aparece, si ustedes leen, que después vamos a hacer referencia a ese muchacho, a Edipo, Sófocles aparece en tragedias, en poesías, aparece Heráclito, creo que ya lo nombré, Eurípides, nada, en muchos lugares hay referencias y de ahí, a partir de ahí, o sea, Homero obviamente, aparecen la construcción de estos símbolos paganos que nos permiten hacer este tipo de especulaciones y que permiten a Coli llevarnos a estos mundos, ¿no? De algún modo. Pero sí, está bueno volver sobre eso y aclarar el oscuro, ¿no? Aclarar sobre el misterio, porque en definitiva estamos un poco en esa. ¿Alguna otra cuestión? Si no, yo les digo ya cuál es la consigna del trabajo práctico. ¿Se las digo? Profe, una... esta sería... la cámara. Bueno, ahí la resuelvo. Esta sería mi primer clase, digamos, porque me asignaron el lunes que se cayó, y bueno, parece que el lunes fue la primera clase, digamos. El jueves pasado. Sería claro. Grupo sería para un trabajo práctico, ¿de qué sería, básicamente? Hay trabajos prácticos para todos los lunes, son de consultarle cualquier cosa a los compañeros en el WhatsApp también, si tenés otra duda, pero te comento rapidito, es una carilla Times New Roman 12, interlineado 1.5, tipeada, y tienen que escribir sobre algún disparador que nosotros demos. Eso es un trabajo práctico que entregan los lunes. Eso. Máximo una carilla, puede ser menos. El formato no es, digamos, ustedes pueden ahí dejar volar su... es feo lo que voy a decir, pero su creatividad literaria y entregar un texto con la forma o que a ustedes les parezca, ¿no? No es necesario que sea un ensayo, ni una monografía, ni que tenga estrictamente esa forma. Sí puede tenerla, y si ustedes deciden que así sea, está perfecto, pero pueden dejar que la expresión lo lleve a otra forma, ¿no? Hay muchas maneras de escribir, se pueden escribir versos, se pueden escribir canciones, se pueden escribir haikus, no sé, qué sé yo. En fin. Pero lo que sí tienen que encarar es un trabajo en el cual ustedes ya no van a poder dejar de estar influenciados por esta clase. Ustedes ya no van a poder dejar de estar influenciados por lo que estuvimos hablando y por Coli. Pero yo les voy a decir que ya que estuvimos hablando y me gustó cómo retomamos la partecita esta de la primera página del libro,
medio que tendrían que leer esto y hacer el trabajito con la partecita esta, ¿eh? Con la de el rey templo, Apolo el avieso, capta la visión a través del más directo de los confidentes, la mirada que conoce todas las cosas. Las mentiras no las aprende, ni Dios ni hombre le engaña, con obras ni con designios. Se leen eso y después escriban algo. No es necesario que sea un análisis de la frase, así como queriendo ver qué quiere decir. Si lo hacen bien y eso sale bien y está bueno, adelante. Pero traten de escribir algo que les guste después cómo queda. Que lo relean ustedes o que se lo den a leer a otro y que lo disfruten. Que les quede lindo. ¿Eh? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Yo tengo una consulta. Habla. ¿Eso está en la primera parte del libro de Coli que dijo? No entendí. Ah, listo, es como un capítulo. No, no es un capítulo, es un epígrafe. Ah, ok. O sea, pasás acá dice Coli, ¿quién era Coli? El título del libro. Pasás el índice y acá aparece, antes de que arranque el primer capítulo, la frasecita esta. Listo, gracias. Profe. Sí. Entonces, el trabajo práctico sería inspirarnos en lo que interfiere esa frase, por decirlo así. Claro, hoy estuvimos hablando bastante de eso. Perfecto. Entonces, gracias. No, por favor. ¿Esto lo entregamos por mail? ¿Cómo se entrega? Buena pregunta. Yo entiendo. Sí, se entrega por mail al mail de tdwinner@gmail.com. Gracias, Pauli. Gracias, Marian. Sí, se entrega Hasta por las mail. 19 horas del lunes próximo. Ese es el deadline. 19 horas del lunes, entregado el correo con la carillita. ¿Cómo es el mail o lo mandan por mail con los grupos? El mail a dónde entregar. Sí. tdewinner@gmail.com. Si no, se lo puedes pedir a tus compañeros porque igual Ahí lo ya pusieron. mandaron mal. Ahí lo pusieron en el chat. Sí, las últimas dos clases, que fueron la primera y la segunda, hablamos un montón de todo este tema, así que a la persona que está por primera vez también, bueno, eso, que aproveche y se contacte con sus compañeros para que le puedan pasar un poco la info, y por lo menos la clase pasada está grabada y subida a YouTube, así que también podés verla y enterarte un poquito más al ver la clase. Incluso las clases están grabadas en YouTube, las otras van a estar disponibles, pasamos los links, todo, así que de última se puede retomar. Pero bueno, si nadie más me va a pinchar con nada, yo creo que estaríamos hasta ahí, ¿no? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces será hasta el lunes, ¿sí? Disculpa, profe, una cosa más. No me quedó claro. ¿Los grupos son para este trabajo? No, los grupos son para el trabajo final. Se tienen que ir poniendo en contacto, leyendo la programata, conociéndose, haciendo Zooms entre ustedes, juntándose en parques. Sí, Pauli. Este es el para directores. Para el final todavía no. Ah, perdón, también. Pero es lo mismo, es la misma consigna. Juntarse, ponerse en contacto, ir a parques, y van a hacer un trabajo grupal que se entrega a mitad del cuatrimestre, sobre el que vamos a seguir hablando la clase que viene, así que quédense tranquilos. Este es individual. Trabajo práctico de los lunes es individual, original, propio, auténtico. Sí, obviamente, sin copiarlo, ¿no? Y basado en esta cosita de la que habíamos hablado. Ok. Obviamente, ¿no? Ya sabemos todos que el plagio es un sumario. Plagio igual sumario en la facultad. Sumario igual te podés quedar afuera. ¿Estamos, muchachos? Y se detecta fácil. Hoy Google es re fácil, ¿eh? 2 palabras raras, las pones en Google, pum, y aparece la fuente. Lo he hecho un montón. Sí. ¿Estamos? Bueno. Está bien. Listo, muchachada. Gracias. ¿Y estos trabajos tienen, digamos, calificación aprobado, calificación entregado, calificación nota?
Tienen que entregarlos todos menos... Igual, preguntarle a tus compañeros, que te lo van a saber decir bien, pero tienen que entregar todos, tienen que entregarlos, fundamentalmente. Eso va a ir a una nota global final, pero lo fundamental es que los entreguen. ¿Sí? Cada uno no tiene calificaciones, ¿sí? Bueno. Ok. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. ¿Cómo es esto? A ver. Ahí está, a ver. Salsa. Bueno, voy a quitar a los que... ¿Se tienen que ir o qué? Sí, no sé, yo creo que tocando quitar se van. Sí. ¿Eh? Creo que tenés ese poder. No sé, a ver, para. Siendo anfitrión. Yo creo que sí, a ver, quitar. Pum. Chao, Mariana. La F, no sé si no es Fede. La F me parece que tiró un mensaje recién. Sí. ¿Queda alguien más? Julián. Soy yo ahí. Está. Me aparecí. Infiltrado. Muy bien. Esa Mariana Calvosa no sé quién es. Esperen, que